como gran investigador y divulgador, porque digamos que el libro que hoy viene a presentar, con la efeméride de la insurrección del 34, que este año además cumple 90 años, por tanto es un momento importante, es una recopilación de uno de sus trabajos que yo considero más destacados y que además os recomiendo que os acerquéis en La Nueva España, semanalmente desde el 2005, Las historias heterodosas, donde Ernesto publica, lo dicho, semanalmente, un artículo que versa la historia de las cuencas mineras asturianas desde todo lo que abarca la palabra historia: arte, cultura, arqueología, ideología, política, un poco de todo, ¿no? Y el resultado, precisamente, de algunos de esos artículos que a lo largo de estos años, más de 700, versan sobre la Revolución de Octubre, se recogen en estos Rebeldes de Asturias que él hoy presenta y que, como digo, me honra pues eso, acompañarlo en estos minutos. Además, no sé si están todos, pero muchos seguro, recopilados ahora ya cronológicamente, porque al ser historias heterodoxas, en realidad en el periódico no sigue líneas cronológicas. Un día trata de temas contemporáneos, otro día de la arqueología de Mieres, del románico, va saltando, ¿no?, a través del tiempo, pero aquí se recogen de un modo mucho más cronológico el antes, el durante y el después de esa última gran insurrección o levantamiento obrero en el occidente, esta revolución que tuvo Asturias como protagonista y específicamente en la zona de las cuencas mineras. Él, especialista en ese ámbito y además conocedor sobre el terreno, hablando con muchos de los personajes que también conocieron in situ esos hechos, pues lo dicho, es un placer acompañarlo y directamente, como el tiempo es muy breve, paso la palabra directamente a Ernesto Burgos. Un aplauso para él. Buenas tardes a todos y todas. Salud. Gracias, Pablo, por esta presentación. Tenemos media hora, entonces lo que voy a hacer va a ser resumir lo que es el libro y dar unas pinceladas sobre lo que fue la Revolución de Asturias. Como no da tiempo a hacer un debate posterior y somos pocos, si alguien, mientras estoy hablando, tiene alguna duda o quiere plantear alguna cuestión o algo, pues que corte tranquilamente y lo hablamos y lo comentamos. Este libro es una colección, como dijo Pablo, de unas historias que van a página completa en La Nueva España desde el año 2005. Me dejó escribir, La Nueva España tiene, como sabéis, secciones por zonas, y yo escribo en la Nueva España de las cuencas mineras. Por lo tanto, tengo la libertad absoluta para hacer allí lo que quiera, con la condición de que siempre toque el territorio de las dos cuencas, de las cuencas de la cuenca del Nalón y de la cuenca del Caudal. Lo que hice aquí fue reunir las historias que junté a lo largo de todos estos años sobre la Revolución de Octubre. Son unas cuantas, me salieron 63 y tuve que dejar alguna en el tintero porque si no el libro era demasiado gordo y demasiado tocho. Tuve un problema a la hora de colocarlas porque me planteé cómo hacerlo. Al estar algunas publicadas en el año 2005 ya, otras en el 10, otras en el 15, por ejemplo, y no respetar un orden cronológico de la revolución, de los acontecimientos que cuento, pensé en colocarlas por acontecimientos, es decir, del más antiguo al más moderno, y poner después al final la fecha en la que se había publicado, o ponerla por la fecha de publicación, pero entonces no se iba a entender, porque la fecha de publicación empiezo contando al final de la Revolución, y a lo mejor cuento después un acontecimiento que sucedía a la mitad. De manera que cuando uno lo lee, son historias digo lo de página completa, porque básicamente están entre 1.400 y 1.500 palabras cada una, lo cual da la libertad de leerlo. A mí me gusta leer así también, en 5 minutos, 10 minutos, y luego lo puedes dejar y seguir el día siguiente, y cada una de ellas es individual, no hay que coger el guión y tirar para adelante. Entonces, al llevar ese orden, a veces llama la atención que esté leyendo las primeras historias y que digan, como ya dijimos, o como ya contamos de este personaje otra vez. Claro, hay que ir al final del libro y ver en qué fecha está publicado eso. Eso lo quiero aclarar porque si no puede quedar un poco raro. Pero era la alternativa que ponía, ponerlo así o ponerlo de la otra manera. Bien, dicho esto, paso a mi relación con la Revolución de Asturias. Tengo 67 años y digo esto porque tengo la edad justa para haber conocido a los últimos testigos vivos y protagonistas de la Revolución. Y fue lo que hice. Tengo la suerte de haber nacido en Mieres, y Mieres fue el epicentro, el corazón de la última revolución obrera que hubo en Europa.
Tuve la suerte de conocer, después de la muerte de Franco, en los años 70, yo entré a la Facultad de Historia en el año 75, con lo cual ya sabía lo que estaba haciendo y con quién me estaba encontrando, y tuve la suerte de conocer a unos cuantos de estos personajes, algunos de ellos muy importantes. Y tengo que decir también que en alguna ocasión, pues lo que hice, desaproveché esa oportunidad porque tiré por otro lado. En aquella época, a finales de los años 70, lo que se llevaba en España, lo importante en España era la guerra civil. Yo recuerdo, mi familia en Mieres teníamos una relojería que había estado abierta desde el principio del siglo XX. Y cuando llegaron estos exiliados después de la muerte de Franco, buscaban un sitio en el que encontrarse, un punto de referencia, e iban siempre a los mismos lugares. Iban a las tiendas viejas, a los sitios en los que habían tenido algún amigo, y por eso por aquella relojería pasaron muchos de ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, a Manuel Grossi, Manuel Grossi, que para mí es el testigo fundamental y el hombre que escribió el libro fundamental de la Revolución, que fue la insurrección de Asturias. Yo conocí a Grossi en estos años. Grossi murió antes del año 84, cuando se iba a celebrar también el aniversario de la Revolución, pero tuve ocasión de hablar con él. Y ahora siempre tuve la cosa de haberlo hecho mal, porque yo le preguntaba. Grossi tuvo como dos vidas políticas, una en la Revolución de Asturias y otra cuando acaba la Revolución se va a vivir a Cataluña, y en Cataluña dirige una columna del POUM durante la Guerra Civil, tiene un papel relevante en el Frente de Aragón. Tiene algunas anécdotas con Durruti, y a mí era lo que me interesaba. Yo le preguntaba por Durruti, le preguntaba por el Frente de Aragón, y tenía que haberle preguntado más por lo que había sucedido por la Revolución, que luego, andando el tiempo, fue lo que a mí verdaderamente me interesó. Cuando me di cuenta de que eso estaba sin escribir, y lo que estaba escrito estaba, en muchas ocasiones, eran refritos de lo que había hecho Grossi y de lo que había hecho Solano Palacios y otros revolucionarios como él, y se había refrito incluso mal, porque había algunas fechas que no se habían comprobado. Todavía, hace un mes, fui al archivo municipal de Mieres buscando una contradicción que encontré sobre un bombardeo que hubo en Mieres el día 10 de octubre. El día 10 de octubre la aviación, que hasta esos días, la revolución comienza, como sabéis, el día 5 de octubre, y los primeros días sobrevuela la aviación Mieres, pero sobrevuelan, salen de la base aérea de la Virgen del Camino, y allí los mandos que había al principio estuvieron en un tris de su marcha a la revolución, una cosa que no se cuenta tampoco. Entonces los primeros días pasaban, volaban bajo, e incluso dicen que saludaban desde arriba a la gente y tal, con lo cual la gente se confió. Pero cuando el gobierno tomó conciencia de lo que era, de que no era una insurrección, una huelga general, no era un acontecimiento pequeño, menor, sino que en el frente de Campomanes se estaba deteniendo el ejército que estaba entrando y estaba habiendo muchos muertos, entonces cambian los mandos del aeródromo de la Virgen del Camino y mandan a la aviación bombardear en condiciones. Entonces, el día 10 hay un bombardeo en una cola del pan, está la gente esperando en una calle de Mieres a recibir el pan, bombardean encima, y luego a la vez sueltan una bomba en la calle de atrás, en lo que ahora es la calle de la Vega de Mieres, donde estaban jugando unos niños, y hay 11 muertos. 11 muertos ahí. Y esa fecha de ese bombardeo, Solano Palacio lo pone el día 8, y son los testigos más directos, los que escriben sobre la revolución inmediatamente. Y Manuel Grossi lo pone el día 9. Entonces yo, para ver cuál era la verdad, si era el día 8 o el día 9, voy al archivo municipal del ayuntamiento, veo los datos que hay de muertos y me encuentro con que es el día 10. Luego, comprobándolo con el archivo, con las salidas de la aviación de la Virgen del Camino, pues sí, fue el día 10 cuando se produjo eso. Que aprovecho para contar la anécdota de este bombardeo. Entre la cola de los muertos había 3 futbolistas del Racing de Mieres, que es el antecedente del caudal deportivo de Mieres ahora. Y en homenaje a los 3 muertos, el Racing de Mieres colocó un rombo negro en el escudo, que es el que sigue llevando ahora todavía el caudal. Es decir, en Mieres hay un equipo que lleva un recuerdo de la Revolución de Asturias. A la hora de ordenar estas historias, lo que hice fue ponerlas en 3 bloques. Las puse en el antes, yendo casi hasta principios de siglo, para que se entendiera por qué los obreros y los mineros de Mieres, fundamentalmente, hicieron una revolución, tomaron las armas y quisieron cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque hay una serie de revueltas primero, de enfrentamientos entre ellos mismos, entre obreros mismos. Hay, por ejemplo, enfrentamientos entre obreros gallegos y obreros andaluces y asturianos, que son los que primero llegan a las cuencas mineras. Luego, entre la gente de izquierdas, en el año 1910 se funda la CNT y se funda también el Sindicato de Obreros Mineros de Manuel Llaneza, al que pertenecen en Mieres pues todos los obreros, porque no hay otro sindicato. La CNT es mayoritaria en La Felguera y el SOMA es mayoritario en la Cuenca del Caudal. Y andando el tiempo, el año 21 por ahí, hay un llamamiento desde Moscú
para separar a los comunistas de los socialistas, un llamamiento de la Tercera Internacional. Y entonces ahí se crea otro nuevo sindicato, que es el Sindicato Único de Mineros. Hay enfrentamientos también entre los dos, entre el Sindicato Único de Mineros y el SOME, y el Sindicato Minero de Morón Llaneza. Pues todo eso lo cuento en el antes. Porque esta gente que estaba enfrentada, incluso a tiros, entre propios obreros, comunistas y socialistas, toman el acuerdo casi un año antes de octubre del 34 de unirse, de formar una alianza obrera y de llevar adelante una revolución en la que van a participar todos por igual, anarquistas, socialistas y hasta el último día los comunistas. Los comunistas tardaron en sumarse. El día anterior a la revolución todavía estuvieron lanzando panfletos por Mieres hablando de que si se estaba preparando una revolución, que la gente no se sumase porque la revolución tenía que estar mejor organizada. Y cuando comienzan los tiros, a las pocas horas, el Partido Comunista le suma a la revolución y el primer muerto que tienen es un muerto del Partido Comunista, es el Nazario se llama. Nazario, el Nazario García, creo que se apellidaba, que tiene también su propia historia porque muere, todos saben que muere, pero cuando son los juicios posteriores a la revolución y se juzga a los acusados de haber matado a los frailes de La Salle, que voy a hablar ahora de esto, es el episodio más negro que tiene la revolución. En el juicio, muchos de los acusados culpan a Nazario y dicen el fusilamiento fue el día 9, y Nazario había muerto el día 5. Todos lo sabían y dicen, no, es que nos dio las armas, el que dio la orden fue Nazario. Fue el último servicio que hizo Nazario a la revolución, fue el de servir allí de coartada a los que estaban acusados. Pero luego alguien dijo, claro, de la Guardia Civil, ¿no? Si este hombre había muerto ya el día 5. Pero bueno, lo intentaron por ese camino. En cuanto yo pertenezco o quiero pertenecer a una escuela de historiadores que somos los microhistoriadores. Lo de la microhistoria es una cosa que hasta hace poco tiempo estaba desprestigiada y ahora en Italia por fin se organizó. Hay unos historiadores que están publicando una revista incluso que se llama Microhistoria, y la cuestión es la siguiente, es hacer la historia desde abajo y no desde arriba. Es decir, las historias no las hacen los generales ni las hacen las grandes batallas, sino que las hace la gente de abajo. Las hace la gente del pueblo, la gente que no tiene nombre, que son los que verdaderamente pegan tiros y que son los que no reciben las medallas. Por eso los libros y los artículos que hacemos son muy puntuales. Una persona, un acontecimiento aquí, una bomba que cae un día concreto, porque analizando ese dato sabemos cómo son el resto de las bombas, lo mal que lo pasa, la gente que fueron bombardeados, qué le sucedió a un protagonista. Entonces, a mí hay este episodio de la muerte de los frailes, es lo que lo que estoy centrado ahora. Estoy interesado en llegar hasta el fondo de esa cuestión, y lo pongo como ejemplo porque es una de las cosas que más se discuten de la revolución. El día 9 de octubre, los 8 frailes de La Salle que había en Turón, junto a un pasionista de Mieres. Ahí en Mieres hay un convento de pasionistas. Los pasionistas pueden decir misa, pero los frailes de La Salle pueden educar a la gente, pero no dicen misa. Entonces había subido este pasionista a Turón y lo detienen. Los detienen a todos, los meten allí. Llevan también a 2 carabineros de Oviedo. El asalto al cuartel de carabineros de Oviedo había sido muy violento, había tenido muchos muertos. Entonces cogen a los 2 oficiales, allí, los llevan a Mieres y de Mieres los llevan a Turón y están presos allí con ellos. Detienen también al director de la empresa Ulleras de Turón, que era la más importante del Valle. Detienen al jefe de guardias jurados, Cándido del Agua, que era un personaje que había tenido enfrentamientos y juicios por haber pegado y por haber discutido en tabernas con otros obreros a que le tenían manía. Y por último, tienen también detenido allí al corresponsal de región, que era el diario derechista de la época. Hay más, está por ejemplo el párroco de Turón, pero a la hora de fusilarlos sacan a los 8 frailes de La Salle y sacan al fraile pasionista y se los llevan. Los llevan al cementerio y los fusilan. Eso es un episodio que desde el primer día el resto de los revolucionarios estuvieron en contra de él y dijeron que a ver qué había pasado ahí, que habían sido unos incontrolados, que no se hacía así una revolución. Yo siempre me planteé por qué fue eso y por qué fueron a por esta gente y por qué, por ejemplo, respetaron al párroco de Turón. ¿O por qué respetan, por ejemplo, a las hermanas dominicas de Mieres, a las monjas, las dejan allí y las permiten seguir con el hábito puesto, abriendo un comedor y atendiendo allí a los propios revolucionarios, dándoles de comer y llevando la comida a las cárceles, a la cárcel de derechistas que está habilitada en Mieres? Y llego a la conclusión, hay que tirar de nuevo al ir a los archivos. Voy al archivo municipal y no encuentro nada. Voy a 1000 sitios, voy al archivo histórico y no encuentro nada que justificara eso. Pero me da por ir al archivo de la Policía Municipal. Y en el archivo de la Policía Municipal encuentro una pista
que me lleva al archivo de Salamanca y del archivo de Salamanca me lleva a Barcelona. Un papel de la Policía Municipal de Mieres, que no está en Salamanca porque los archivos de Asturias, de la Guerra Civil y de la Revolución están en Cataluña, que manda leches también, están allí. Entonces lo pido a Barcelona y me encuentro con que el año anterior, en el verano del año anterior, había habido unos abusos sexuales en el Colegio de la Salle de Mieres, que tuvieron tanta importancia, un cura había abusado allí de unos cuantos chavales, tuvieron tanta importancia que el colegio estuvo cerrado. Lo cerraron, tuvieron que cerrarlo, e incluso González Peña, que era diputado en el Parlamento, lleva esa cuestión al Parlamento Nacional y dice que a ver qué pasa con esta gente, que hay que meter mano a la Iglesia, que están cometiéndose abusos ahí. Los frailes del Colegio de la Salle desaparecen. El culpable de aquello, que tenía nombre y apellidos, está allí porque en el papel de la Policía Municipal están las denuncias de los padres de los alumnos contando los abusos, la clase a la que pertenecía, lo que había hecho con ellos, este tipo de cosas. La Salle lo saca de Asturias y lo manda a Euskadi, donde es imposible seguir su pista. Lo intenté por allí, pero es imposible seguir. Esta gente además se cambia de nombre, tienen un nombre civil y ponen un nombre religioso, con lo cual resulta muy difícil eso. Pero hay rumores de que los frailes que había en Mieres se reparten por otros sitios y van a parar a Turón. Y en Turón, antes de la Revolución, como 15 días antes de la Revolución, había habido manifestaciones en la calle pidiendo justicia y pidiendo que esta gente dejara el colegio de Turón. Yo encuentro una justificación por ahí. Había mucho odio contra ellos. A lo mejor el padre de algún alumno los cogieron y los mataron. Pues una cosa como esta, tan concreta, lo que decía antes de la microhistoria, no aparece en ningún libro. No es que yo lo haya descubierto, pero es que no lo cuenta nadie. Ni lo cuenta David Ruiz, que fue el primero que hizo esto, ni Paco Ignacio Taibo, que anda por ahí, que hizo lo más completo sobre la Revolución, que hizo una historia de la Revolución en Asturias. Desaparece. Nadie profundiza en ese asunto. Y todo lo que sucede en una revolución. La revolución, decía Lenin, es una ciencia exacta. Y la revolución de Asturias fue una ciencia exacta también. Todo lo que se hizo porque había un porqué. No se puede decir, como una serie de historiadores revisionistas del franquismo, como historiadores o pseudohistoriadores, ¿no? Como Pío Moa, por ejemplo, que es el primer paso a la guerra civil, porque no es así. Es una revolución planteada y planeada. La Alianza Obrera empieza a hacerse en Cataluña un año antes y aquí en Asturias se hace en marzo del año 34. Y triunfa la revolución porque en esa Alianza Obrera se suma la CNT en Asturias, cosa que no sucede en otras partes de España. Si se hubieran sumado, otra cuento hubiera sucedido ahí. Dicen, no, es que fue una huelga general, la huelga general degeneró en revolución. No, señores. Yo tengo memorias publicadas en México por exiliados, por ejemplo, una de un tío de Delia Losa, la que ahora dejó de ser la delegada gubernativa, que era de Mieres, que se exilió también, de Guzmán García Álvarez, hermano de Pablo García Álvarez, que era un grado 33 de la masonería, también exiliado en México. Pues Guzmán García Álvarez dirigía las Juventudes Socialistas en Mieres y cuenta cómo 2 meses antes de la Revolución se están sacando fusiles de fábrica de Mieres para hacer un arsenal. Fusiles que llegaban desde la Guerra Mundial, fusiles viejos, Mauser, inutilizados, que se compraban en Alemania de la Guerra Mundial como chatarra. Y entonces los obreros los sacaban por la noche y decían, esto se puede arreglar. Buscaron por ella gente que sabía hacer eso y sacaban los fusiles y estuvieron arreglándolos y preparándolos durante 2 meses. Y como las Juventudes Socialistas de Mieres, un mes antes de la Revolución, estuvieron haciendo ejercicios de tiro y maniobras militares en los montes de Mieres, preparando una revolución en condiciones. Es una cosa así. Esos alijos de la revolución, dice, en alguna parte leí que había llegado parte del Turquesa, del barco que había traído armas aquí a Asturias, a Mieres. Que yo sepa, no llegó nada. Dicen que no, que había quedado fuera de Mieres. Y las armas de Mieres fueron todas de fábrica y pistolas que se fueron comprando en Eibar. Los socialistas iban al País Vasco y compraban pistolas pagadas por ellos, por el bolso. Los obreros juntaban dinero y decían, oye, tráeme una Star, tráeme una pistola, y fueron acumulando esas y haciendo arsenales de esas armas, incluso vigilando los movimientos de la policía para que no los cogieran. Hay un hecho muy curioso también. Cuando los tenían en un almacén que había cerca de una mina, llegan rumores de alguien infiltrado en la Guardia Civil, porque también la Guardia Civil tenía sus infiltrados revolucionarios, como se demuestra después durante la Revolución. El teniente del puesto de la Guardia Civil de Ujo, el teniente Torrens, se suma a los revolucionarios, se suma desde el primer día. Un hombre que también le seguía la vida y acaba, cuando es muy mayor ya, en Mallorca, en los años 90 por ahí, presentándose unas elecciones por el Partido Comunista de los Pueblos de España. Era un comunista que era teniente de la Guardia Civil. Se suma a los revolucionarios y, bueno, es otra historia. Estaba contando lo de... Es que hay mucho que contar de la Revolución. Sí.
lo de las armas, las tenían escondidas en unos alijos allí y cuando les llega el soplo de que van a ir a por esos alijos, lo que hacen es sacarlas y esconderlas en el tejado de la casa del pueblo. Y les vuelve a llegar otro soplo y dice, oye, alguien de la casa del pueblo se chivó y las armas están allí. Entonces, ¿qué coño hacemos con esto? Entonces, estaban haciendo una obra, una zanja delante de la casa del pueblo y lo que hacen es aprovechar el agujero que estaba delante, lo meten allí y lo cubren con cemento. Que se saca el mismo día 5 de la Revolución. Todo eso explica que se trata de una revolución planeada y planteada. Una cosa que a mí me interesa, no tanto, sino más que las acciones armadas, porque acciones armadas era una cosa que al final se sabía que se iba a perder. Un grupo de mineros, aunque sean miles de mineros, no van a poder nunca enfrentarse a un ejército nacional, al ejército de la República que vino aquí y tenía... Es como Putin y Ucrania, ¿no? El que más da que mates la primera línea, si viene una segunda y una tercera y una cuarta, tú tienes les faves contaes y ellos no, pueden estar mandando indistintamente tropas hasta el infinito allí. Entonces, más que la lucha militar, que supieron mantenerla hasta el último día, me interesa lo que sucedió en retaguardia. Y en retaguardia funcionaron unos comités desde el primer día. Hubo un comité revolucionario y un comité de guerra, que era el que se preocupaba de hacer esto. Hubo unas oficinas de reclutamiento, de mandar a la gente a los frentes, organizados en grupos de 10 mineros con un jefe cada uno de ellos. Iban grupos en camiones numerados y organizados. Y algunos de ellos, cuando la cosa estaba más tranquila o estaban muy cansados, volvían a dormir a casa y volvían a marchar al día siguiente para allá. Entonces, aparte de eso, funcionaron comités de abastos, por ejemplo. Se incautó todo lo que tenían los comercios. La relojería que decía antes, nos quitaron todos los relojes para llevar al frente y sincronizar ahí acciones y eso, con unos vales del Comité Revolucionario. Vales, el que cuando alguien decía, oye, estos vales, decía, no, estamos en una revolución, cuando la ganemos ya se os pagará lo que se lleva de aquí. Los alimentos, por ejemplo, que era lo fundamental, se hicieron unos vales, ya estaban hechos y ya estaban diseñados, en los que se decía la cantidad que correspondía a cada familia, con un hijo, con 2, con 3, con 4, cada familia tenía que ajustarse a eso y no podía gastar más de lo que estaba allí. Se colocaron unos almacenes de carbón para que las familias pudieran ir a esos almacenes de carbón y coger carbón diario para prender, estamos en octubre, para prender las cocinas de las casas, que era con lo que funcionaron. Hubo un comité de sanidad en el que estuvieron enfermeras voluntarias, milicianas voluntarias, también algunos obreros que tienen algunos conocimientos, y en el que se obligó a estar, algunos de ellos fueron voluntarios también, a los médicos. Los médicos y los sanitarios de la Casa de Socorro estuvieron ahí también funcionando allí. Se habilitó en la Escuela de Capataces de Mieres un hospital con 500 camas. 500 camas allí para las que hacía falta también, 500 camas, que de ellos más del 50% de la gente que estaba encamada allí eran heridas de bala que venían de los frentes, otros eran de bombardeos y de otros sucesos y bueno, y enfermos también. Había hasta una sala para embarazadas allí porque tenían a los maridos en el frente. Hacía falta medicamentos para ellos. Se incautó todos los medicamentos que había en las farmacias de la Cuenca del Caudal, de la Felguera también, del Nalón, y se fueron a las farmacias de Oviedo y a los hospitales de Oviedo. Se llevaron todo lo que eran los medicamentos de Oviedo y se llevaron hasta Mieres. Los maestros se organizaron en un comité de enseñanza que se preocuparon en aquellos días de que los niños no estuvieran por la calle, sobre todo especialmente después de aquel bombardeo que había matado a unos cuantos niños, cuando se dieron cuenta de que el ejército no iba a respetar ni a niños, ni a viejos, ni a nadie, para que estuvieran metidos en la escuela. Y también tenían hasta su propio programa preparado para empezar, para en el momento en el que la revolución triunfase, qué materias había que dar. Se suprimía la religión, por supuesto, que era lo más importante, se suprimía las diferencias entre niños y niñas, y hay escritos de eso, de cuál era el programa revolucionario que se iba a impartir en las escuelas de la zona. Bueno, yo intento contar todo eso en capítulos, ¿no? Pues dedico un capítulo, una historia, pues qué sé yo, a las madres de los revolucionarios, que se lo merecen, quiénes fueron, de dónde salieron, quiénes fueron ellas. Algunas de ellas participaron activamente también en los hechos revolucionarios. Dedico pues otra a los sucesos de Turón, otra al bombardeo, otra a la represión. El problema que tiene el intentar comprimirlo todo en una página es que a lo mejor si haces un artículo sobre alguien que haya sido represaliado en el Colegio Santiago Apóstol de Mieres, en Alacho, que se llamaba, le llamaban así porque era el nombre del penal que había en Ceuta, donde habían masacrado a tanta gente. Si haces una historia que cuente un solo caso de un el represaliado allí, de cómo lo torturaban y cómo murió,
pues no es lo mismo que si haces un artículo completo de las denuncias que hizo, por ejemplo, Gordón Ordaz, que estuvo después de la Revolución para llevar al Parlamento contando todos los casos, o de un libro que escribieron los presos, que está sin publicar, en la cárcel de Oviedo, en la que contaba también caso por caso lo que había pasado con cada uno de ellos, y en la que detallan cuáles eran los tormentos, el trimotor, cómo les colgaban de una barra, cómo les golpeaban con cintas, cómo los hacían pasar, cómo les metían la cabeza en agua. Nada nuevo, sigue haciéndose también en algunos países ahora ese tipo de torturas. Entonces, a veces la historia tiene que rellenarse con algo y otras veces tengo que comprimirla demasiado. Pero intenté que unas se vayan complementando unas con otras y al final, pues el resultado es este libro. Libro que a lo mejor tuve también un pequeño problema de maquetación, porque el maquetador que me lo hacía es una autoedición, como podéis ver. Como fue una biografía que hice sobre Jesús Ibáñez, un revolucionario, el año pasado, y tuve la mala suerte de que el maquetador que me lo hacía tuvo unos problemas de vista cuando lo estaba haciendo, y al final pues los textos están correctos, pero le falta las páginas de respeto, no tiene páginas de respeto al final. Entonces se acaba el libro y pasa la portada. Pero bueno, es digo yo que puedo decir que es para echar una mano al calentamiento climático, gastar menos papel. Entonces queda, pues, si no, pero tengo que explicar esto. De otra manera, me parece que es una edición digna, y yo creo que es fácil de leer, agradable, y que da, y si de algo puedo presumir en este libro, da informaciones que no aparecen en otros lados. No aparecen porque yo sé que no aparecen, porque aparte de haber leído mucho sobre ello, las encontré yo en los archivos, y sigue sorprendiéndome ahora cómo eso no dio nadie con ello. Claro, por supuesto, los historiadores extranjeros no, porque tiran de refritos, pero coño, hay historiadores y hay muchas tesis y muchas cosas que se hicieron aquí en España y la gente lo pasa por alto, por el hecho de esto de buscar la explicación grande, ¿no? Los grandes rasgos de la revolución. ¿Qué fue la revolución? Vete a lo pequeño, y a partir de lo pequeño es como puedes explicar. Un camino se hace a pasos pequeños y un muro se hace con ladrillos. Y yo creo que en la historia de la revolución es el ladrillo que quiero poner. Y muchas gracias, 1:30.